Yo soy Gustavo Guevara y no Alejandro, aunque él es mi hermano. En primer lugar, bueno, yo también suscribo a los agradecimientos que ya se han planteado hacia Rodolfo, el organizador, coordinador de la mesa, y hacia el comité organizador de estas 18ª Jornadas Nacionales de Filosofía y de Ciencias Políticas. Me parece que los elementos que se van desplegando en la mesa son muy interesantes y van mostrando de que la problemática tiene una complejidad y una multiplicidad de dimensiones que hacen que en los 10 minutos que me va a dejar solamente hablar Rodolfo, me parece que voy a decir cosas que van a ser más provocadoras que del todo argumentadas, pero bueno, vamos a tratar de hacer un equilibrio entre esos dos polos, porque efectivamente, bueno, tal vez podríamos hacer una mesa tomando la situación solamente de Brasil, y acá estamos hablando de toda América Latina. Podríamos hacer una mesa tomando solamente Cuba, o tomando solamente, si todo esto lo tenemos que resumir en este corto, acotado tiempo que tenemos, es sin duda que estamos obligados a hacer, ciertas líneas movilizadoras y provocativas. Yo había pensado que a lo mejor un poco para tratar de pasar en limpio lo que se me ocurría que podía ser una de estas múltiples perspectivas de ingreso al tema, tenía que ver con un capítulo que está en el libro de Eric Hobsbawm sobre la historia del siglo XX. Eric Hobsbawm lo tituló a ese libro La Era de los Extremos, para referirse al corto siglo XX que él periodiza, iniciándose con la Primera Guerra Mundial y finalizando para 1989-91 con la caída del muro de Berlín, el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, etc. Y en la primera parte, La Era de la Catástrofe, él tiene un capítulo que se llama El derrumbe del liberalismo. Y es un capítulo muy interesante que está referido a los procesos políticos, sociales, que viene después de un capítulo anterior que habla de la crisis económica del 30. Este está centrado más en la cuestión político-social, suponiendo que el lector de ese capítulo leyó el anterior, que tiene que ver con el marco de la crisis económica. Y él ahí, como siempre, hace una serie de afirmaciones en donde es muy didáctico siempre su construcción del concepto de la característica de la coyuntura con determinadas perspectivas que se tiene si uno hubiera sido testigo de ese momento. Entonces dice Hobsbawm que si uno hubiera vivido en 1918, es decir, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y estaríamos en Europa, sacando la Rusia soviética, el resto de los estados son estados que tienen un régimen de tipo constitucional, con parlamento, con elecciones. Dice, bueno, no se puede hablar que en todos los casos eso equivale a una democracia, pero sacando ese caso muy particular, que a su vez está en un momento donde todavía no estaba definido cuál iba a ser la supervivencia de la experiencia que se estaba desarrollando en esa Rusia, que había firmado previamente la paz con Alemania y había perdido grandes extensiones de territorio, y sabemos con el fin de la Primera Guerra Mundial se disuelve el Imperio Austrohúngaro, entonces está toda esta reconversión, el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y dice, claro, para una persona situada en esa inmediata posguerra, el mundo era todo de un orden liberal constitucional. Sin embargo, si estamos en la década del 30, después del triunfo ya que se había producido anteriormente de Mussolini y la llegada de Hitler al poder en el 33, en un gran país como es Alemania, la perspectiva es que el mundo giraba a la derecha y con una consolidación importante, la perspectiva futura era el fascismo. Y dice, y el que hubiera vivido en los 30 se hubiera sorprendido que en 1945 se retoma una ola de ascenso de las democracias.
un poco lo que planteaba Antonio con la teoría de Huntington, de que bueno, hubo una primera ola democrática que se agota con la llegada del nazifascismo, pero después en el 45 se retoma una segunda ola, que bueno, para América Latina yo periodizaría como el año de 1964 como el inicio del ciclo de las dictaduras, que no casualmente se inicia en Brasil. Brasil, que es el país más extenso de América Latina, instala una dictadura que de alguna manera va a funcionar como incluso base para respaldar al resto de las dictaduras que se van a ir instalando en el continente. Un solo ejemplo, 11 de septiembre de 1973, Pinochet da el golpe de Estado en Chile. Entre los primeros países en reconocer a la nueva dictadura es Brasil, junto con China. Entonces hay un ciclo de dictaduras que en 1979, con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y la transición democrática en Ecuador, empieza a abrir un ciclo que hace que si en 1976 2/3 de la población de Latinoamérica vivía bajo dictaduras, vamos a llegar a 1989, donde el conjunto de los países latinoamericanos ahora están viviendo bajo regímenes que podemos, sin entrar a hacer una discusión académica de hasta qué alcance le damos al término democrático, pero está claro que son gobiernos civiles con elecciones y donde hay que resolver una serie de cuestiones. A partir entonces de 1989-90 tenemos incluso un discurso muy emblemático del presidente de los Estados Unidos, George Bush, la Iniciativa para las Américas, donde George Bush dice, bueno, ahora el conjunto del continente vive bajo regímenes democráticos menos un solo país, que es Cuba. Y ahora ya no se trata de promover inversiones a la manera de la Alianza para el Progreso o otros modelos crediticios, sino que el libre comercio pasa a ser el pivot sobre el que hay que estructurar este nuevo orden democrático. Incluso dice, finalizó la batalla, taxativamente lo expresa, entre Marx y Adam Smith, triunfó Adam Smith. El fin de la historia, Fukuyama, etcétera, etcétera. Estamos parados en los años 90, el fin de las ideologías, y entonces esto que también planteaba Antonio de después lo que van a ser las democracias delegativas. En este esquema entonces yo rescataba un texto de Juan Carlos Portantiero, que bueno, fue, me parece, un intelectual muy lúcido, autor de muchos de los discursos de Alfonsín, que para el caso argentino le tocó ser el presidente de la transición democrática, y hace un balance en 1993 de lo que fue esa primer fase de gobiernos democráticos post-dictadura. Y me parece muy interesante porque al haber estado él, digamos, en un lugar estratégico y conociendo un poco cómo era toda la complejidad de esta situación, de que se venía de terrorismo de Estado hacia la instauración de un Estado de Derecho, él dice que esa primera oleada de democracias tuvo la característica, y lo que él considera autocríticamente su principal error, en concebirla en términos exclusivos institucionales políticos. Dice, nuestra preocupación era cómo desactivar el poder militar, crear reglas de juego donde existiera esto que también se mencionaba, el funcionamiento de una oposición leal. Y dice, perdimos de vista que había una dimensión que era la dimensión económica. Entonces, bueno, para el caso argentino, la hiperinflación de 1989 es un dato, pero de nuevo no es un fenómeno exclusivamente argentino. La década del 80 es la década perdida porque el crecimiento económico equivalió a cero, y eso tenía que ver con que esas democracias, entiende él, se habían concentrado
en esta dimensión institucional de recrear una cultura democrática, pero habían perdido de vista cómo resolver el problema económico. Y ese problema económico ahora, en la década de los 90, se abría en términos de neoliberalismo. Y ese neoliberalismo entonces mostraba que había una eficiencia si se pensaba en que el mercado era el que iba a resolver la nueva dinámica económica, y que eso llevaba de nuevo al crecimiento, a la llegada de inversiones, etcétera, etcétera. Pero dice Portantiero, cuidado, porque acá hay tres casos que vuelven a poner entre comillas la cuestión de la democracia. Uno, el caso de Perú con Fujimori, que va a ser un autogolpe, va a disolver el Parlamento y va a convocar a una constituyente. Algunas de las ideas que algunos plantearon ahora para el momento que asuma Bolsonaro, disolver el Parlamento y hacer una constituyente. Concretamente el vicepresidente fue desautorizado, pero tiró esta idea. Esto está escrito en 1993, lo de Portantiero. Lo que estamos hablando es del 2018. El otro punto que él señala es el tema de Brasil, que era se había producido la destitución de Collor de Mello, acusado de corrupción. Ese era el principal problema que había en Brasil en ese momento, y bueno, y ahí hubo un derrotero que se resolvió institucionalmente. No se volvió una dictadura, pero había dudas sobre cómo evolucionaba ese tema. Y el tema de Venezuela, se había producido el Caracazo. Carlos Andrés Pérez había ganado la reelección, pero lo había hecho sobre la base de una promesa electoral que no consistía en aplicar un ajuste salvaje. Porque, como dijo Carlos Andrés Pérez, si yo hubiera anunciado que voy a proponer déficit cero, reducción de jubilaciones, de salario, etcétera, etcétera, no hubiera ganado las elecciones. Entonces dice Portantiero que esta situación nos abre un interrogante acerca de los desafíos de lo que implica la democracia, porque está el problema de la corrupción, de promesas después incumplidas a la hora de aplicar los planes de gobierno, pero está también el problema de la desigualdad social. Y hay una situación de desigualdad social en donde, si uno quiere decir muy esquemáticamente, el estado de bienestar en el caso europeo lo resuelve de una manera, pero en América Latina esta cuestión aparece como un interrogante. ¿Qué hacemos con los millones de pobres que existen? Rodolfo ponía en agenda el tema de las migraciones. Tenemos gente que vive en Honduras, que va caminando hacia Estados Unidos, y como bien plantean algunos, huyen más de la pesadilla hondureña que en busca del sueño americano. Pero esa situación, digamos, se le hace insoportable y es la que detona toda esta cuestión. Para decirlo provocativamente, entonces, después del triunfo de Bolsonaro se vuelve a hablar de fascismo. Rodolfo dice, bueno, fascismo es una categoría que se aplicó en Europa para el momento de entreguerras y puede ser trasladada a la situación americana. Ahí habría que hacer toda una discusión sobre eso, pero uno se pregunta, ¿estamos en 1918 o estamos en 1933? ¿Estamos en un momento que podemos decir las democracias van a ser para siempre, o estamos en un momento donde se abre? Claro, en aquel momento, dice Hobsbawm, Alemania era el país más importante o uno de los más importantes de Europa, entonces que triunfe el nazismo en ese país le da una proyección a la derecha de un alcance internacional que uno podría decir, bueno, en Sudamérica el peso que tiene Brasil y la política que ahí se despliegue va a ir más allá de simplemente el contorno de lo que implica la economía en Brasil. Ahora el punto sería, en México hay tantos asesinatos y violaciones como en Brasil. Sin embargo, en México el presidente que triunfa es Andrés Manuel López Obrador, que es una figura de centro izquierda y para nada en las antípodas del fascismo. Pero también es cierto que México no tuvo un ciclo de gobiernos progresistas
como sí tuvo Brasil o tuvo Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces estamos frente a un panorama que uno dice, si toma solamente Brasil, vamos en esa dirección de reafirmación de la derecha con la cuestión de un neofascismo. Si vemos a México, la situación abre interrogantes distintos. Ahora, el debate que nosotros tenemos hoy es, como en los años 30, estamos frente a una situación de crisis y de reestructuración del funcionamiento de la hegemonía en un marco de transformación capitalista muy profunda. George Bush ha dicho, estamos en guerra. Le agregó la palabra comercial, pero Estados Unidos está en guerra, en una guerra comercial con China. El problema con China no es que China está dirigido por el Partido Comunista. El problema es que China hoy tiene 713 multimillonarios. Un quinto de los multimillonarios del planeta son chinos. Y tal vez todos estén afiliados al Partido Comunista. No me pregunten cómo funciona eso porque no sabría responder, pero lo que nos está mostrando, me parece, es que estamos en un momento de reestructuración, concentración y potenciación de el capital financiero a escala internacional. Hay una guerra entre estas cuestiones. Esto a su vez se traduce en una crisis social producto de los planes económicos que deben ajustarse en los casos en las periferias, y pone en debate entonces, porque en los años 90 las democracias en América Latina estaban tuteladas con el modelo del ALCA. George Bush había planteado una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En el 2005 en esta ciudad se echó por tierra ese proyecto y apareció un paréntesis donde hubo espacio para construir ciertos modelos alternativos con las limitaciones y las características que han tenido. Hoy no podemos decir se está planteando un nuevo ALCA, porque China plantea que hay que respetar el libre comercio a nivel mundial y Donald Trump dice que hay que ir a modelos de relación bilateral, etcétera, etcétera. Entonces es un momento de mucha turbulencia en donde las crisis institucionales me parece que están muy enraizadas en la crisis económico-social, y lo que está en debate es, bueno, vamos a un modelo de más concentración, entonces en función de la lógica del capital financiero, lo que implica reformas laborales, pero al mismo tiempo estas reformas laborales y jubilatorias implican menos mercado interno, más crisis, en fin, ahí tenemos una situación muy complicada que pone en debate toda esta problemática. Para concluir entonces, en Estados Unidos, antes de la asunción de cada gobierno republicano, en la ciudad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, se reunían un conjunto de intelectuales que diseñaban lo que debía ser la política hacia América Latina, y eso se denominaban documentos de Santa Fe. Está el Santa Fe 1, el 2, el 3, el 4. En el Santa Fe 2 aparece la expresión, que esto está retomado, creería, de la trilateral, de gobierno permanente. Entonces Estados Unidos dice, hay un cambio en los ejecutivos, pero existe un gobierno permanente que está constituido por el poder militar, las Fuerzas Armadas, por la burocracia y por el poder judicial. Entonces hay un concepto también que es importante, me parece, no perder de vista cuando pensamos la problemática de la democracia, que una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. Y entonces las alternancias en el gobierno o la llegada al gobierno no es sinónimo de llegar al poder, lo cual ahí hable una dimensión interesante para todo esto. Así que bueno, yo me detengo acá y me parece que lo interesante, como decía Pierre Vilar, de la historia, es que nos tiene que servir para poder entender el diario del día.
Entonces Hobsbawm recuerda que cuando era adolescente iba caminando por las calles de Berlín y se detiene en 1933 a ver un titular de un diario que decía Hitler asume como canciller de Alemania. Entonces, bueno, estamos siendo testigos de acontecimientos, como decía Antonio, a veces uno es contemporáneo y no tiene toda la dimensión de lo que está implicando esos acontecimientos con los cuales uno está conviviendo. Pero bueno, va a depender también mucho de nuestra participación y de nuestra acción para que esos acontecimientos sean resignificados en el futuro de una manera o de otra. Así que bueno, me detengo acá porque me estoy excediendo.